Hola alumnos, bienvenidos a todos a esta nueva especialidad que ustedes decidieron comenzar, que es la especialidad de electrónica. Realmente hay muchísimas cosas por hacer en electrónica, aún quedan muchos avances por realizar y bueno, y ustedes eligieron esta especialidad, así que bueno, espero que la disfruten como lo hicieron sus compañeros que ya están en cursos avanzados, nosotros los profesores que bueno, nos gusta mucho lo que hacemos. Así que bueno, ante todo, bienvenidos a este curso, a esta especialidad. Vamos a trabajar desde la virtualidad. En principio me presento, mi nombre es Muñoz Raúl, soy profesor de Educación Técnica Profesional y el espacio o materia que van a tener conmigo en principio va a ser Tecnología de los Materiales. ¿De qué se trata esta materia? En principio, esta materia o este espacio se refiere al estudio de los componentes electrónicos, de la tecnología de fabricación, de los usos que se les da a esos materiales, a esos componentes electrónicos, las aplicaciones y sobre todo las técnicas de fabricación de los mismos. Pero ante todo vamos a hacer un pequeño paneo acerca de cómo vamos a trabajar. ¿Cómo vamos a trabajar? La gran incógnita. Vamos a ver. En principio está dividido en trabajos prácticos. Se van a realizar trabajos prácticos. Estos trabajos prácticos van a estar en un formato definido. Este formato va a responder a algo denominado formato de informes técnicos, porque acá hay una cuestión. Ya comienzan una especialidad y es importante que el informe ya tenga una forma predefinida. Ustedes ya tienen que empezar con el formato de un informe técnico. En algún momento como técnicos se les va a solicitar que hagan un informe técnico y no van a saber por dónde comenzar. Así que vamos a empezar desde ya a ir viendo despacito un formato sencillo de informe técnico, pero que en definitiva después nos va a llevar a algo un poco más complejo. Pero por ahora en este nivel vamos a ver un tipo de formato. Vamos a trabajar con el intercambio de archivos. Voy a subir al grupo los archivos en PDF que constituyen en guías de estudio en principio. Cada guía contiene un resumen de la clase dada y aparte de eso una actividad a realizar, que eso es importante. O sea, cada archivo es un trabajo práctico que va a contener un resumen de la clase que se dio y la actividad que se va a realizar al respecto de ese tema. Todos nos vamos a regir por una guía de informes que van a tener a su disposición, en el cual está detallado exactamente cómo es el procedimiento, los títulos que tiene que llevar, cómo tiene que estar armado y demás. ¿Cuál va a ser el modo de intercambio entre ustedes y yo? Bueno, ahí existen ya pautadas desde que comenzó esta cuestión de la pandemia algunas formas de trabajo que consisten en intercambios sincrónicos, por ejemplo. ¿Cómo son los intercambios sincrónicos? Usan plataformas como Zoom, por ejemplo, en donde el docente da la clase en un horario determinado, comparte un enlace, el alumno accede a ese enlace y comienza la clase y toma la clase en un horario determinado, con una duración determinada. El alumno puede realizar las preguntas en ese momento y poder hacer el desarrollo del tema. También puede usar Google Meet, que es otra plataforma también que se usa mucho en la educación. Para el intercambio de archivos y demás, con los alumnos se usa el Classroom, que se ha estado utilizando mucho desde que arrancó la cuestión de la pandemia en el año 2000. Esto es lo que más se ha estado usando y son las clases en vivo en definitiva. O sea, son clases en vivo que da el docente, que el alumno debe estar en ese momento determinado para poder realizar la conexión y debe estar presente para la clase que está dando el docente en ese momento. Todo está bien, pero a veces surgen cuestiones como por ejemplo la pérdida de conexión de internet. A veces hay alumnos que no tienen conexión de internet todo el tiempo. Me ha pasado que hay chicos que no tienen conexión de internet todo el tiempo y van hasta un lugar determinado para poder tener conexión.
lo cual le complica muchísimo estas cuestiones de poder seguir una clase en Zoom, por ejemplo, o descargar cosas en Classroom que también tienen un tiempo para subir, y sin contar que a veces los sitios quedan fuera de línea, y entonces bueno, se complica mucho más la cosa. A veces tengo internet pero el sitio está saturado y demás, que también ha pasado bastante debido a que estas plataformas han sido saturadas, lógicamente. Y después están los medios asincrónicos. ¿De qué se tratan los medios asincrónicos? Por ejemplo, Facebook. Este es un modo de trabajo, Facebook. El Facebook es una red social de amplio alcance, todo el mundo casi tiene Facebook. No es tan difícil de hacerse una cuenta, en todo caso, si alguien no lo tiene. Y se trabaja por grupos de Facebook. Los grupos de Facebook están armados con gente que son aceptadas al grupo, y después el grupo se cierra para que esté en forma privada trabajando todos juntos dentro de ese grupo. Las clases se darían en YouTube. Todas las clases están armadas en YouTube. Este es el caso. Por ejemplo, en el caso nosotros tenemos armados grupos de Facebook donde el estudiante accede al grupo y comienza a trabajar en ese grupo, y a partir de ese momento, integrando ese grupo, puede intercambiar con él o los docentes que integran el grupo de Facebook de trabajo. Esto es asincrónico. ¿Esto qué quiere decir? La clase se sube en YouTube, ¿sí? El alumno tiene el enlace, lo puede abrir cuando quiera, cuando pueda, y inmediatamente en el grupo de Facebook, por ejemplo, tiene la posibilidad de decir: profesor, a los 2 minutos 39, ¿qué quiso decir cuando la resistencia disminuía por la temperatura? Entonces, en ese momento, el alumno escribe la duda, el docente le contesta la duda, y todos los demás están viendo esa pregunta y están viendo y leyendo esa respuesta. La clase siempre está disponible en YouTube, por lo cual pueden acceder cuando tengan ganas. ¿Cómo intercambiar los archivos? Se pueden intercambiar por Messenger, por ejemplo, o mensaje privado de Facebook. O sea, la idea es que el alumno envíe su trabajo, el trabajo práctico, a través de Messenger, ¿sí? Haciendo las aclaraciones correspondientes en el grupo de trabajo de Facebook, o también por mail, por Gmail, por Hotmail o lo que sea, ¿no? Siempre aclarando justamente por qué medio lo envía. Entonces esto hace que el alumno pueda trabajar con sus tiempos. ¿Cuántas veces ha pasado que los docentes dicen: bueno, tengo 20 alumnos, abro el Zoom y me encuentro con 4, que son los 4 que se pudieron conectar por una causa o por otra? No analicemos profundamente, pero hay de los 24 conectados y da clase para 4, todos los demás se perdieron la clase, por lo que sea. Entonces esa clase se perdió, ya está, fue, a menos que se grabe y se suba a alguna plataforma o algo por el estilo. Por eso es que en este caso directamente todas las clases están completas en YouTube y uno puede hacer referencias a las. Un punto interesante a tener en cuenta en estos grupos es que estos grupos de trabajo que se arman, en principio no se contesta nada por mensaje privado, o sea, no se contesta por privado, ¿sí? Si algún alumno tiene alguna duda acerca de algo, lo debe hacer a través del grupo de Facebook y no por privado. Solamente por privado van los que son los trabajos prácticos, las correcciones que se devuelven y demás, que eso es individual. Hay una cuestión que es fundamental, y es que, como dice acá, la duda de uno puede ser la duda de muchos. Muchas veces uno no sabe qué preguntar, tiene dudas, pero no sabe exactamente cómo formularlas. Otro compañero nuestro, alumno, hace la pregunta y dice: ah, sí, eso era lo que yo quería preguntar, y listo, y quedó plasmado en el grupo, queda para siempre en el grupo y todo el mundo lo puede ver. Es bastante más dinámico a pesar de ser asincrónico, ¿no? Estas son las clases en diferido, no son clases están en diferido, uno puede acceder cuando uno pueda. Hay muchos chicos que son más noctámbulos, por ejemplo, entonces se ponen a ver el video de noche, hacen sus apuntes, porque la idea de las clases en YouTube es que los vean la clase y vayan tomando apuntes y armen su propia carpeta, por supuesto. No hay nada mejor que anotar la clase, ir haciendo las gráficas y demás para poder ir
aprendiendo los conceptos que se quieren vertir. ¿Qué se gana con un grupo de Facebook? En principio la privacidad. En el grupo la privacidad hace como una especie de frontera, digamos, de límite entre los que participan del grupo. ¿Y quiénes participan del grupo? Bueno, los que participan del grupo son los docentes que están trabajando en el mismo grupo, POTS, etcétera. Inclusive por ahí el jefe general de enseñanzas prácticas también y demás. Hay un seguimiento. Por eso es importante aclarar esta cuestión. O sea, en el grupo de Facebook hay un seguimiento, no solamente de un docente, sino un par más que están siempre trabajando a requerimiento y que también comparten sus trabajos y demás. Por otro lado, la cuestión de la transparencia de las publicaciones. La publicación es transparente, entonces si yo publico algo o alguien publica algo, es totalmente transparente, por esta cuestión de que no se contestan mensajes por privado. Entonces todo queda publicado, todo el mundo lee todo y no se da lugar a malas interpretaciones o a cosas que por ahí no se entiendan, porque quizás yo docente, le contesto a un alumno acerca de alguna cuestión que me preguntó de la clase y otro no lo entendió, dice: profe, está bien, pero yo no entiendo cuando usted dice tal cosa, listo. Entonces se arma todo un hilo de conversación que tiene que ver justamente con los cuestionamientos que se hacen los alumnos para poder responder esas preguntas, y todo queda escrito. Esto básicamente termina siendo una biblioteca de trabajos prácticos. Los trabajos prácticos van a quedar en el grupo indefinidamente. Una vez que se armó el grupo, o sea, ustedes están ingresando a la especialidad de electrónica, este grupo va a durar hasta que ustedes terminen la especialidad de electrónica, inclusive más allá. Entonces, todo el tiempo ustedes van a estar en séptimo año y van a tener disponible el trabajo práctico que realizaron en cuarto o en quinto, que les puede llegar a servir o a ayudar para hacer para el próximo año. La escuela técnica tiene una particularidad que es muy distinta a otras escuelas, y es que en otras escuelas termina el año y tiro la carpeta, no importa. En la escuela técnica no. En la escuela técnica tengo que guardar apunte por apunte, porque después me va a servir para tratar de entender temas que vienen más adelante. Hay una interacción permanente. La interacción es permanente. O sea, si bien los trabajos se suben, las clases se suben el día que corresponde a la materia, o sea, la materia se va a respetar el horario, el día que corresponde a la materia. Entonces, el día que corresponde a la materia es cuando se va a subir material, cuando se va a recibir trabajos prácticos, cuando se va a enviar devoluciones de correcciones y demás. Pero mientras tanto, durante todo lo que va de la semana, el alumno puede seguir preguntando, no es que solamente va a poder preguntar el día que corresponde a la clase. Entonces, en este sentido, hay una interacción permanente. Entonces, supongamos, la clase es el día jueves, bueno, el alumno va a poder preguntar el sábado, el lunes, el martes, el domingo, mientras el docente en algún momento lo pueda ver y pueda contestar, la pregunta la puede realizar en cualquier momento. Y por otro lado también es importante, porque esto da continuidad a lo que es el proyecto final. O sea, todo esto termina en séptimo año con el proyecto final de carrera. Y esto hace que todo este material que queda acá, como dice acá, que es una biblioteca de trabajos prácticos, todos estos trabajos prácticos después les van a ayudar a ustedes para desarrollar su proyecto final de carrera. Por eso es muy importante esta cuestión de seguir estando en el grupo, a pesar de que digo, bueno, termino cuarto año, ya está, listo, dejo el grupo. No, se está perdiendo los próximos años que vienen, que también se va a seguir trabajando en el mismo grupo de la misma manera. Por eso vamos a trabajar con grupos de Facebook y no con clases diferidas y no clases en vivo. Por esto justamente que estaba aclarando, la clase en vivo, si yo no la tomé en ese momento determinado, tuve problema de conexión o lo que sea, me perdí esa clase, listo, ya está. Puedo preguntar después, pero ya no es lo mismo, ya no tomé esa clase. En cambio, la otra clase va a estar siempre ahí, siempre que yo la quiera ver, descargar inclusive o lo que sea, va a estar disponible en la plataforma de YouTube. Y las preguntas las puedo hacer en el grupo de Facebook que corresponde a mi clase, digamos, a mi curso. ¿Cómo me puedo unir al grupo de estudio? Esto es importante. Yo digo, bueno, listo, está todo muy bien, pero bueno, ¿cómo me uno al grupo de estudio? En principio tengo que buscar el perfil de Electrónica NET. Este perfil fue hecho justamente para eso, para facilitar la conexión del alumno y permitir que se puedan unir los grupos.
hago una aclaración al respecto. Este tema de los grupos se viene trabajando desde hace muchísimos años, no por una cuestión de la pandemia. Esto se trabajó muchísimo desde la presencialidad inclusive. ¿Por qué? Porque se deja abierto esto y el alumno no solamente puede preguntar en el momento de la clase, sino en cualquier otro momento. No importa si hubo pandemia o no hubo pandemia. Hace muchísimos años que venimos trabajando de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el alumno? En esta plataforma, en este perfil que está dedicado a la difusión en Facebook, que es interesante también tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque acá se publican muchas cosas que tienen que ver con la electrónica, muchos tips muy interesantes para aquel que se va a dedicar a la electrónica después. Acá tenemos muchos exalumnos que ahora son ingenieros y siguen estando en electrónica en Treleu y demás, siguiéndonos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer clic a ser amigo. Entonces tengo que hacerme amigo de electrónica en Treleu. En el momento que me hago, porque se trabaja con ese perfil se trabaja en los grupos. En el momento que me hago amigo del perfil de electrónica en inmediatamente se me va a derivar, ¿sí?, a un grupo que se llama Egresados, ¿sí?, STP 748 Exenet número 1 Treleu, que es eso, que tiene más o menos esta portada, y entonces ese va a ser el grupo que va a estar dedicado a ustedes, y ustedes van a estar integrando ese grupo de estudio, todo ese curso que va a ir avanzando. Hoy están en cuarto, el año que viene en quinto y así sucesivamente. Entonces está bien, listo, pero ¿cómo ingreso aparte de eso? Va a haber unas preguntas para miembros. Yo voy a encontrar el grupo, pero no voy a poder ingresar inmediatamente. ¿Por qué? Porque tengo que contestar algunas preguntas. Dentro de esas preguntas hay datos personales. ¿Y por qué se preguntan esos datos personales a los que quieren ingresar al grupo? Porque tienen que pertenecer al listado oficial del año correspondiente. Entonces se requiere el docente, yo en este caso tengo el listado oficial y digo, bueno, a ver, Juan Mastropiero. Listo, Juan Mastropiero. Lo busco en el listado oficial. Bien, Juan Mastropiero. Listo, estos son los datos. Listo, entonces Juan Mastropiero va a ser aceptado como parte del grupo de trabajo. Esto está realimentado todo el tiempo ¿por quién? Por el POT. Es importante, el profesor de orientación y tutoría que les toque ese año, el año que ustedes están cursando. Esto es un breve repaso de cómo sería para que puedan empezar a trabajar en el grupo y demás. Y bueno, lo que les encargo es que a partir de este momento nunca lo dejen, porque vamos a seguir trabajando permanentemente. Es más, hay grupos que han quedado desde hace muchísimos años atrás y también se aprovechan estos grupos para hacer ofertas de trabajo y demás. Ustedes ya son técnicos, ya egresaron hace un montón, siguen estando en el grupo porque los grupos no se eliminan, excepto algunos casos muy aislados, y una vez que terminan de ser, que ya egresaron como técnicos, y a veces surgen ofertas de trabajo y bueno, y estos grupos se usan de difusión para eso, que a veces necesitan técnicos electrónicos y demás. Entonces bueno, espero que más o menos se me haya dado a entender de cómo se va a trabajar, cómo llegar hasta el grupo, cómo solicitar el ingreso al grupo y demás. Como siempre, cualquier duda que tengan, siempre vayan al POT, al profesor de orientación y tutoría que le corresponde. Bueno, espero que me haya podido hacer entender, que ustedes hayan entendido los conceptos de cómo se va a trabajar. Y nuevamente la bienvenida a todos ustedes y espero que disfruten de este espacio. Muchas gracias por elegir esta especialidad.